Señor Roberto, adelante, tiene la palabra. Ahí estoy. Muchas gracias por la invitación y sobre todo felicidades por la iniciativa. La verdad es que es muy loable lo que están haciendo de pues entrenar, ¿no? y de capacitar en estos temas que son muy vastos. Y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Yo paso directamente a mi presentación. Creo que ya la deben de estar viendo. Les comento, yo soy presidente de ISACA, ISACA Capítulo Ciudad de México. ISACA es una asociación sin fines de lucro, a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Muchas certificaciones que hay desde CISA, que tiene que ver con cuestiones de auditoría, o CISM con cuestiones de seguridad. También hay otra series de riesgos, de gobernanza. El mismo COVID 2019, COVID con todas sus versiones. Pues esos son certificaciones y productos de ISACA. Entonces, la ISACA ya es una institución que tiene ya más de 50 años, y en México ya tenemos 43, 44 años de habernos fundado. Somos voluntarios los que estamos aquí, y bueno, nos dedicamos a esto, justamente a difundir el conocimiento y pues a capacitarnos, a hacer también redes, ¿no? de profesionistas. Entonces, la verdad es que viene muy de la mano con la iniciativa que está haciendo DAINET. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ya entrando en materia de lo que les quiero presentar, yo les voy en estas láminas, quiero tocar algunos temas que tienen que ver con mejores prácticas, que va muy relacionado con lo que hacemos en ISACA y con en sí mi desarrollo profesional. Yo me he desarrollado mucho en temas de mejores prácticas, sobre todo de seguridad de la información. Con todas estas certificaciones, las de la ISACA, actualmente tengo como cerca de 20 certificaciones, las ISOs, las de ISACA, también tengo PMP, etcétera, varias certificaciones, pero les quiero compartir aquí cierto conocimiento que tengo hacia dónde van, cómo están estas certificaciones, pero me quiero enfocar sobre todo en el tema de la sanitización. La sanitización, desde mi punto de vista, es en sí un seguro, es un seguro que adquirimos, y van a ver la importancia que tiene. Muchas veces la sanitización la entendemos como el borrado seguro, y ya una vez que dejan la información la organización, pues lo borramos y ya está ahí. Y la verdad es que no, va mucho más allá de eso, y eso es lo que quiero que veamos en esta sesión. Entonces, en resumen, quiero hablar en términos de seguro, digamos, la cobertura, ¿no? ¿Qué cubre este seguro de sanitización? Con cualquier, la sanitización, vamos a ver que son procesos, hay herramientas, etcétera, pero es en sí una serie de actividades, procesos que tenemos que tomar en cuenta, y vamos a ver que la cobertura se basa en el riesgo, o sea, qué tipo de riesgos hay. Aquí vamos a hablar un poquito de las tendencias en las amenazas que hay, que ha habido el último año también. Y el cumplimiento, que también es muy importante. El cumplimiento tiene que ver con toda la normatividad que está saliendo relacionada con la información que manejamos, toda la información digital. Después, en segunda instancia, quiero comentarles las mejores prácticas brevemente. Aquí yo también estoy desarrollando un estudio ya en mi tesis doctoral, y parte de lo que una breve sección es platicarles esto. He hecho una investigación sobre las mejores prácticas en seguridad, ciberseguridad y ciberresiliencia, y enfocarnos un poco a hablar en términos generales de dónde están, y después un poquito en esas mismas mejores prácticas, qué dicen sobre el tema de la sanitización. Hay bastantes desarrollos y bastantes cuestiones nuevas que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, un tema de, pues, en dónde aplica, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones o las agrupaciones que deberían de estar, esta parte de a quién le aplica el seguro? Hay diferentes organizaciones a las que deberían estar preocupadas, ¿no? Por aplicar este tipo de cuestiones. Bueno, antes de entrar en estos temas, yo quiero comentarles el ciclo de vida. Es muy importante de todo lo que estoy platicando en estas láminas. Yo quería iniciar con el ciclo de vida del dato, porque tiene mucho que ver con la seguridad de la información y con la sanitización de la información. En términos muy generales, las mejores prácticas en seguridad, vamos a ver más adelante,
digamos, las tendencias más hacia donde van es a vigilar el dato, más allá de la infraestructura y las tecnologías, es construir con base en el dato, en la información que tenemos, construir toda la seguridad alrededor de ella. Y entonces aquí está el ciclo de vida muy, muy general, ¿no? Que básicamente cualquier dato, cualquier información tiene este ciclo de vida donde creamos el dato, desde el que lo planeamos, lo creamos, lo obtenemos y tenemos el dato en nuestra organización. Y después viene ya el ciclo que lo almacenamos en diferentes medios, en nuestros equipos o en dispositivos intermedios. Lo usamos, ¿no? Lo procesamos, lo usamos para diferentes cuestiones. Lo compartimos, lo archivamos ya cuando tenemos, digamos, un proceso a lo mejor ya de que tenemos el dato ya en desuso, pero lo tenemos que archivar por cuestiones legales, entonces generalmente tenemos nuestros respaldos. Y finalmente lo tenemos que destruir, ¿no? El destruir implica pues que hay que eliminar la información. Y aquí viene un primer tema. Si nosotros durante todo el ciclo, pues cuando lo creamos, almacenamos, usamos, compartimos, archivamos, está en cierta forma, no 100%, pero digamos que está en nuestra organización. Vamos a ver que puede estar en muchos lados, pero digamos que ahí, pues en alguna medida podríamos tomar cierto control. El destruirlo, si nosotros no destruimos la información, hay diferentes formas de destruirla de forma segura, pues esto nos da la oportunidad de que, por ejemplo, se vaya algún dispositivo con información, con datos sensibles, y que pues pueden ya ahí perdemos el control, y es algo que queda. Quién sabe dónde vaya a parar, quién lo vaya a utilizar. Entonces es muy importante que al destruirlo lo contemplemos, pero yo ahora en la charla van a ver que no solamente en la destrucción, vamos a ver que durante el ciclo de vida del dato, en diferentes procesos, es muy importante eliminar información, y hacia allá van técnicas de ciberseguridad y ciberresiliencia, el no tener información presente, porque es un riesgo que corremos. Bueno, pero quería comentarles esto para que lo tengamos presente cuando hablemos del ciclo de vida del dato. Y otro muy importante es que este ciclo de vida del dato tenemos que tener en cuenta que en realidad los datos están en diferentes instancias, en diferentes dispositivos, y entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de que podemos tener directamente en la nube, ¿no? Servicios en la nube contratados, y ahí está nuestra información, y ahí tenemos el ciclo de vida del dato. Podemos tener infraestructura on-premise, o sea, infraestructura que esté en nuestras instalaciones, nuestros servidores, nuestros centros de datos, y ahí también va a ser el ciclo de vida, pero a veces también se va a hacer servicios en la nube, entonces va a estar, si ven dispositivos, pueden ser nuestros equipos, laptops o en smartphones, o externos también. Es muy importante los externos que están en la organización, ya sea servicios tercerizados o que vienen a dar cierto proceso, nos apoyan. Bueno, ellos también tienen acceso a los datos y también pueden ser on-premise o en la nube. Y también podemos tener algunos otros, por ejemplo, dispositivos como drones o como dispositivos IoT, que pueden estar también conectados a lo mejor a servicios en la nube y que tienen información nuestra, ¿no? Entonces, si ven, el ciclo de vida del dato es en sí algo muy dinámico, puede estar en muchos lugares a la vez, puede estar en muchos dispositivos, pueden estar con terceros. De eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la protección de datos, ¿no? Ya se vuelve mucho más compleja de solamente ver que están nuestros datos en nuestra organización. Bueno, entonces, ahora sí, pasando a estos 3 áreas que les comenté, hablando en principio de la cobertura. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Primero, de los riesgos. Los riesgos en términos muy, muy generales, les recomiendo aquí también toda la información que está aquí. Ustedes la pueden consultar. Esto es información pública. El World Economic Forum cada año lanza un reporte, emite un reporte. Lo acaba de emitir en 2021, me parece ser que por ahí de enero, febrero, emite estos reportes y habla de las tendencias que ven en riesgos de cualquier tipo, riesgos sociales, riesgos económicos, de cualquier tipo. Y bueno, es un reporte muy importante porque ahí, digamos, los analistas de riesgos lo utilizan para detectar riesgos los más generales. Por ejemplo,
enfermedades infecciosas están catalogadas como los riesgos que pueden tener mayor impacto y mayor posibilidad, ¿no? Estos son el cuadrante superior, que ustedes podrán ver aquí. Bueno, este cuadrante superior, estos enfermedades infecciosas, pues tiene que ver con la pandemia, por eso salió. Pero si ustedes ven el reporte del año pasado, el del 2020, no aparecía, o sea, sí aparecían las enfermedades infecciosas, pero en febrero de 2020, que ya había salido el reporte, no estaba en este cuadrante, estaba, me parece que en el cuadrante de la izquierda, ¿no? La posibilidad, creo, o estaba más abajo, era mucho más baja. Entonces, esto evidentemente se corrigió y ahora ya es uno de los más importantes, ¿no? Las partes, el cambio climático tiene que ver también con un riesgo muy alto, ¿no? La pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces, si ven, aquí están los riesgos a nivel muy general. Pero lo importante, estos que están en morado, tiene que ver con la ciberseguridad o el poder también, esos son nuevos, la concentración del poder digital, ¿no? Esto, como ustedes ven, pues cada vez los grandes proveedores de servicios, sobre todo, por ejemplo, en la nube, o las grandes empresas, pues cada vez concentran más y eso es un riesgo, ¿no? La inequidad digital, ¿no? Evidentemente el desarrollo, ¿no? Que tienen las diferentes sociedades y las diferentes economías y los diferentes países es inequitativo y eso es otro riesgo. Entonces, hay distintos, pero siempre están las fallas de ciberseguridad. Cada año siempre está entre los primeros 10. Eso es un riesgo ya que tenemos que tomar en cuenta dentro de todos los riesgos. Como les digo, no es solamente de tecnología, es dentro de todos los riesgos, siempre están dentro de los más importantes. Entonces, de ahí partimos, ¿no? No estamos hablando de una cuestión meramente de las personas que nos dedicamos a tecnología, sino ya estamos hablando de un riesgo que afecta a la humanidad, a la economía, a la sociedad. Estos riesgos de ciberseguridad, y ustedes han visto muchos, ¿no? Que han afectado a hospitales, han afectado a empresas, han afectado a gobiernos, ¿no? Y cada vez pues se ve que esto no se puede tener tan fácil, ¿no? Bueno, entonces, eso es de lo que hablamos cuando estamos hablando de los riesgos. Les recomiendo también, ya en específico, si queremos ver cuáles son los principales ataques a nivel global también, esta es otra referencia que les recomiendo bastante. Esta asociación, ENISA, es una asociación europea, es una agencia europea, viene aquí de European Union Agency for Cyber Security, y ellos lo que hacen es justamente estar al tanto a nivel, no solamente de Europa, sino también hacen estudios a nivel global sobre cuáles son las tendencias de ciberseguridad, en este caso, por ejemplo, las amenazas, el malware, por ejemplo, los ataques a nivel de las páginas web, el phishing, los ataques a las aplicaciones web, el spam. Esas son las más importantes y cada año los van produciendo, los denial of service. Van a ver que ahí pueden ustedes identificar cuáles son los ataques más comunes. Y bueno, no solamente esto, ENISA tiene muchas fuentes muy interesantes a nivel de estrategia, a nivel de riesgos, también tiene publicaciones que les recomiendo. Entonces, esta es una segunda fuente que los que estén interesados, pues aquí pueden irse más a detalle. Y otra fuente que para mí es muy importante que también se considere es el cómputo en la nube. El año pasado se aceleró, como bien lo comentó Pablo, el tema de la transformación digital, y esto implicó también subir muchísimos servicios a la nube. Se aceleró, digamos, de forma exponencial, pero también se aceleraron los ataques en la nube y cambió el perfil. Esto lo pueden ustedes buscar en estos reportes del Cloud Security Alliance. Cambió el perfil del atacante, digamos, más bien cambió hacia dónde estaban dirigiéndose los ataques. Sigue siendo el sector financiero el más atacado, es, digamos, el más jugoso para los ciberatacantes, en donde más pueden obtener beneficios económicos, pero también había sectores que no estaban siendo atacados, no estaban preparados, por ejemplo, el logístico. El logístico se incrementó, me parece, un 1.500% de ataques. El sector salud, evidentemente, por el tema de la pandemia, también fue el segundo. Y así varios sectores, los ataques, los cibercriminales se dirigieron no solo al sector financiero, sino a otros sectores, ¿no? Para, por ejemplo, el sector logístico, para
también el sector logístico tuvo mucho que ver con la pandemia, pues por todo el transporte, ¿no? La entrega a domicilio que hubo, bueno, pues atacaron mucho a todo ese sector, pues para obtener beneficios, ¿no? Bueno, entonces este cambio, esto que les digo, estos ataques ocurrieron en la nube, ¿no? O sea, todos estos ataques que les estoy comentando ocurrieron, si bien la nube, aquí no les quiero dejar un mal concepto, la nube, desde mi punto de vista, es el lugar más seguro. Nadie tiene actualmente, ni siquiera los bancos ni los grandes corporativos, los niveles de protección que los proveedores de nube, me estoy refiriendo a los proveedores grandes de la nube, ¿no? Tienen. Ellos tienen protocolos de protección muy desarrollados, tienen, digamos, los esquemas de configuración, todo es virtual, ¿no? Y la verdad es que los esquemas de protección son muy buenos, ¿no? El esquema también, para los que estamos metidos en seguridad, el esquema de cómo se protege una nube cambia completamente. Sin embargo, digamos, donde viene la parte débil es nosotros cómo somos la nube, nosotros cómo configuramos. Por eso vean que este reporte de las amenazas más importantes en la nube, este creo que también fue el 2020, estaban las pérdidas de datos o la mala configuración de los cambios, ¿no? La mala configuración de los servicios en la nube o los controles de cambio, la falla de la falta de arquitectura de seguridad, ¿no? Y estrategia. Casi todo esto que está aquí, la mayoría, si no es que todos, dependen mucho de cómo usamos los servicios en la nube. Entonces, si bien la nube es segura, eso no quita el que pues, sea segura por defecto. Nosotros necesitamos configurar todo el tema de manejo de cuentas, todo el tema de manejo de credenciales, la configuración misma de nuestros servicios, la arquitectura en sí, pues depende de nosotros, ¿no? Y bueno, y otro tema también muy importante es que la nube también es digamos, la que recibe más vulnerabilidades para los atacantes, pues es, digamos, el destino pues donde ellos quieren atacar, porque pues ahí van a encontrar muchos más beneficios, ¿no? Entonces, si bien por hoy les comento, la nube es de lo más seguro, pues no necesariamente va a ser así, es una carrera, ¿no?, entre atacantes y los que nos dedicamos a proteger. Siempre hay una ventaja de los atacantes, pero la nube, digamos, no la han podido, no hay reportes de que hayan entrado. Sí ha habido, por ejemplo, empleados que han hecho, por ejemplo, han sacado credenciales o han hecho una mala configuración, pero en sí no ha habido todo el registro de alguien que haya podido entrar a la nube, por ejemplo, digamos, ir a los servicios virtuales y atacarlos en sí en su configuración. Eso todavía no ha sucedido, ¿no? Pero digo, no quiere decir que no pueda suceder. Bueno, hay muchos, ya hablando de nuestro país, si bien esto es a nivel mundial, pero hablando de nuestro país, hay muchos reportes de México y Latinoamérica de qué tanto somos atacados. La verdad es que hay distintos. Seguro hay unos que estamos en el nivel 3, en el nivel 2, algunos en el nivel 10. Yo he visto varios, hay muchos fabricantes que sacan, ¿no? Qué tanto nos atacan a Latinoamérica y sobre todo México. Lo que sí es seguro es que estamos entre los primeros 10, ¿no? O sea, algunos nos ponen los primeros 3, otros en 5, 7, pero seguro estamos en los primeros 10. Lo que sí es preocupante es que en México y en muchos países de Latinoamérica también hay otro reporte que indica que en realidad sabemos que nos atacan, pero somos muy, pues digamos que nuestra adversidad al riesgo es muy, nos gusta mucho correr riesgos y las empresas no invierten tanto en seguridad. Entonces, este reporte que salió en 2020, ustedes lo pueden consultar, habla de que en realidad, aunque no somos los más atacados, sí somos el país donde más éxito tienen los ataques, ¿no? El 93.9% fue comprometido al menos una vez. Esto quiere decir que nuestras medidas de protección no son las más fuertes y aunque no seamos el más atacado, sí, digamos, somos de los más vulnerables de todo el mundo, ¿no? Eso es algo que tenemos que preocuparnos y pues nuestras organizaciones tenemos que incrementar nuestras medidas de seguridad. Bueno, hablando de la ISACA, esos reportes, la ISACA, les comento a los que no hayan subido a la página, ustedes pueden registrarse sin fines de lucro. Y este reporte, por ejemplo, y varios reportes de ciberseguridad están disponibles, solamente regístrense y los pueden ustedes bajar sin ningún costo. Por ejemplo, es un reporte que sacó la ISACA sobre cómo se ven los ataques, ¿no? Si se va a incrementar. Este es del año pasado.
Y pues si ven, pues al menos el 32% de los encuestados a nivel mundial, pues percibe que va a haber más ataques, ¿no? Eso, pues desafortunadamente no se ve que vaya disminuyendo, sino que va aumentando. También, ¿quiénes son los actores? Esto es muy importante. Los cibercriminales, si ven, los cibercriminales, digamos que se identifican como organizaciones que están bien organizadas, muchas veces están auspiciadas por gobiernos, ¿no? Que les dan fondos y que también los protegen. Y el problema, bueno, el gran reto de los cibercriminales es que son instituciones muy organizadas, con muchas capacidades, con hackers muy entrenados y también tienen conexiones con el crimen organizado, ¿no? Entonces, los ataques de los cibercriminales son muy complicados, muy difíciles de contrarrestar y digamos, para una organización que los enfrenta es difícil, ¿no? Estás con una organización muy grande. Bueno, entonces, el problema es de que los cibercriminales cada vez hay más y cada vez atacan más, ¿no? Y también hay otros que, pues, la verdad es que muchos no prefieren contestar o no saben, ¿no? Muchos de los ataques, también los cibercriminales y los hackers, una vez que atacan y una vez que te comprometen, pues ya digamos, tienen todos los privilegios. Ustedes en las técnicas de ataque que seguramente conocen, pues saben que hay escalación de privilegios, movimientos laterales, comando y control, que es lo típico cuando ya está un atacante ahí. Y bueno, con eso lo que hace es que pues ya tiene todo el control de tu infraestructura. Entonces, pues la verdad es que no les cuesta nada borrar registros, borrar todo el rastro, y a veces es muy, muy difícil poder identificar quién te atacó, por dónde salió, porque pues tú no tienes las medidas adecuadas. Entonces, es difícil rastrear, ¿no? Pero sí hay también, sí hay casos, ¿no? Donde se puede identificar. Muchos de ellos sí dejan huella, ¿no? Bueno, y algo también importante también que tenemos que considerar es que también los cibercriminales han aumentado porque es muy difícil que los agarren, es muy difícil que llegue la ley, ¿no? Y que los capturen, ¿no? Eso depende, ¿por qué? Pues porque no están en el país, muchas veces son externos, a veces están protegidos por otras naciones, a veces es difícil identificarnos. Entonces es, digamos, que poco probable que un cibercriminal pues vaya a pagar sus culpas, ¿no? Y eso pues hace que pues cada vez haya más. Entonces, muchas veces no se reporta. Las organizaciones, muchas tienen alguna vulnerabilidad y no lo reportan, ¿no? Quizá por pena o a lo mejor por no darlo a la luz pública y tampoco a las autoridades. Entonces los persiguen poco y eso prolifera, ¿no? La cibercriminalidad. Existió un caso ya a finales del año pasado, donde ya justamente la Policía Europea ya desmanteló el año pasado estuvo todo el año pasado hubo ataques por medio del malware Emotet, ¿no? Y que causó muchos daños. Bueno, sí hubo una acción ya, la Policía Europea persiguió a algunos de estos cibercriminales y ya los desmanteló, ¿no? Entonces, sí han pasado cosas, pero creo que ha habido casos, es muy, muy sonado y creo que sí lo desmantelaron. Al menos este grupo criminal, pues ya no podrá hacer, ¿no? De las suyas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando de estos ataques? ¿Qué tanto nos cuestan? Pues hay muchos datos. Aquí yo les estoy compartiendo algunos que están publicados, ¿no? Algo importante es que el tiempo promedio en que podemos nosotros detectar el malware son 50 días, ¿no? La verdad es que a mí me ha tocado analizar casos aquí en México muy sonados, ¿no? Y a veces son más, 3, 6 meses, ¿no? Que los ciberatacantes que ya están dentro de tus instalaciones, están dentro de tus equipos y están haciendo de las suyas, ¿no? Al promedio son 50 días, ¿no? O sea, quiere decir que tienen todo el tiempo, o les digo, son indetectables, ¿no? El costo promedio de la pérdida de un registro, de acuerdo a IBM, es $156. En la pandemia se reportó un incremento del 300% del cibercrimen, como les decía, cada vez desafortunadamente pues es más, ¿no? Los ataques que tenemos. Y bueno, la pérdida de información, hay diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí Accenture más o menos lo marca en $5.9 millones hasta 3.92, el CS Online. Y bueno, esto quiere decir que pues sí son muy costosos para una organización, dependiendo, ¿no? La organización, pero sí pues, van en $millones, ¿no? Que es bastante alto. Y lo que les comentaba, los ataques de cómputo en la nube el año pasado, entre enero y abril,
pues se incrementaron 630%. Entonces, esto mismo que les platiqué, pues ya está aquí con algunas mediciones. Y digamos, esto es parte de lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Bueno, entonces, esto es desde el punto de vista de riesgos. Ahí les dejé varias fuentes que ustedes pueden consultar, que hay que estar al pendientes y que, pues, esto es contra quién nos estamos enfrentando. Por el otro lado, también había hablado del cumplimiento. Bueno, el cumplimiento tiene que ver con todas las regulaciones que existen sobre la información que tenemos, ¿no? Esto representa aquí, por ejemplo, los tipos de datos que tenemos, ¿no? Hay datos secretos a nivel industrial, datos de clientes, datos de empleados, todo el tema, por ejemplo, del Big Data, que es el análisis de datos que nos proveen redes sociales, ¿no? Datos de mercado, datos de productos, datos de proveedores, datos financieros, todos estos datos de ciudadanos, ¿no? Datos de pacientes. Todos estos es la información. Cuando lee el ciclo de vida del dato, estos son los datos y viven en todos estos medios. Bueno, y tienen todos estos riesgos, ¿no? Que ya les platiqué. Y también hay muchas regulaciones que afectan. Por ejemplo, PCI, que tiene que ver con el manejo de información que tiene que ver con transacciones de tarjeta de crédito. NERC, por ejemplo, es una regulación que aplica al sector eléctrico, sobre todo Canadá, Estados Unidos, México estaba, digamos, sumándose al acuerdo. ¿Para qué? Para proteger infraestructuras críticas que proveen electricidad, ¿no? Por ejemplo, de estas partes del carbón, que tienen que ver con la emisión, ¿no? de carbón, que también tiene que ver con los datos. Basilea III, que tiene que ver con regulaciones hacia el sector financiero. HIPAA tiene que ver con eso se aplica en Estados Unidos, pero tiene mucho que ver con la regulación del sector de los registros hacia los datos de los pacientes. Solvencia II al sector de seguros. Bueno, hay varias ahí que ven. Por ejemplo, están en México, la Comisión Nacional Banca de Valores, a raíz de los ataques que hubo al SPEI aquí en México, tanto Banxico como la Comisión Nacional, ellos ampliaron la regulación y definieron cuestiones muy específicas para proteger los datos y la infraestructura. MACTIC sí aplica al gobierno, es una regulación a nivel gubernamental y aplica al sector gobierno y tiene una parte de seguridad también. Entonces, todo esto que les digo, y hay otros, los ISOs, ¿no? Los Six Sigma, entonces no son regulaciones, son mejores prácticas, estándares, pero que las organizaciones muchas veces las siguen o se las piden, terceros se las piden. Por ejemplo, si tú eres un proveedor, te piden que cumplas con alguna de estas regulaciones, ¿no? Todo esto tiene que ver con qué tienes que aplicar, te estás enfrentando tanto a los datos como a los riesgos. Bueno, les recomiendo esto es de los pocos que no es gratis, pero hay una parte que ustedes pueden acceder sin costo. El Unified Compliance Framework ese sí tiene fines de lucro, pero tiene una fuente de información yo creo que buena, sin costo. Lo que ellos hacen es recopilar todos estos tipos de regulaciones o estándares y mapearlos, ¿no? ¿Qué tiene que ver una ley, por ejemplo, de algún país, Estados Unidos con la europea o con la asiática? Tiene algunas mexicanas, no tienen todas. Y lo que hacen ellos es mapear todo esto y definir controles y hacer, digamos, una especie de relaciones, ¿no? Entre qué tiene que ver con lo que me pide la ley de privacidad de México, con la de europea, con la de Estados Unidos, o por ejemplo COVID, ¿no? O los ISOs. Y todo este mapeo, porque son muchísimas, ¿qué tantos? Pues tiene 800 documentos de autoridad. Estos documentos de autoridad son generalmente estas regulaciones. Los dividen en reglas, tienen más de 100,000 reglas individuales con más de 10,000 controles comunes, ¿no? O sea, estas 100,000 reglas individuales son de 800 documentos que van ellos, es muy interesante también, te explican cómo con el lenguaje natural ellos van reconociendo estas reglas, tienen ahí unas máquinas que lo hacen y tienen ahí unos curadores, muy interesante que entren, les recomiendo el Unified Compliance Framework, y ya después hacen un mapeo tienen al menos 10,000 controles y tienen más de 250,000 palabras. Este es importante porque esto habla esto es lo que estamos hablando del tsunami de cumplimiento, cada vez es más y cada vez es más incremental. Bueno, sin embargo, yo quería hablar sobre todo de el que tiene más, se ha desarrollado más, es el tema de privacidad, ¿no? El tema de privacidad desde el punto de vista como regulación
cada vez digamos, de los que más han evolucionado. Ahorita les platico hacia dónde van, y tiene que ver con la información que nos identifica como personas, ¿no? Como por ejemplo el origen, la edad, el lugar de residencia, nuestra trayectoria académica, laboral, profesional. Son datos con los cuales nos podemos identificar, ¿no? También hay datos delicados, por ejemplo, como el estado de salud, las características físicas, la ideología, ¿no? Nuestra vida sexual o nuestras creencias religiosas. Todas esas son datos también, digamos, también son personas, pero son más sensibles que los que nos identifican. Y cada regulación pues, te pide que los trates de distintas formas. Nosotros en México pues, ya tenemos más de 10 años con nuestra ley de protección de datos, tanto para el sector público como para el sector privado. Sin embargo, la ley que más ha evolucionado en este aspecto es la ley europea. Ya tiene tiempo, en mayo de 2018 entró en vigor. Pero lo que tuvo el gran tema de esta ley es que, bueno, tiene varios principios. Por ejemplo, habla de responsables encargados de tratamiento no establecidos en la Unión Europea. Esto es lo más importante. O sea, no importa que tú estés aquí en México o en cualquier parte del mundo, te aplica si tienes datos europeos. No te aplica siempre que tengas datos europeos. Sobre todo te aplica cuando tienes transacciones económicas, comerciales, ¿no? Cuando realices tratamientos de una oferta de bienes y servicios, entonces, de un ciudadano de la Unión Europea, entonces te aplica esta regulación. No importa que no seas de la Unión Europea. Y te aplica también cuestiones de redes sociales, buscadores, comercio electrónico, o también cookies, ¿no? Que tú utilizas. Todo eso ya está regulado en esta regulación. Aquí están los tipos de datos, ¿no? Como cuestiones, nombres, tu dirección IP, número de teléfono, la acústica, las fotos, todo esto es información que la ley ya lo prevé, ¿no? La huella digital. Y todo, digamos que si nosotros tenemos estos datos europeos, pues nos aplican esos principios de integridad y confidencialidad, los tenemos que proteger, tenemos que tener cuestiones de tratamiento y tenemos que tener cuestiones contra pérdida y destrucción o daño accidental, ¿no? Tenemos que tener todos estos controles. Y adicionalmente, vean, esas son de las regulaciones, les digo, más evolucionadas. No todas las regulaciones del mundo lo tienen, sin embargo, hacia allá van. En nuestro país, el INAI está haciendo un rediseño de nuestra ley para hacerla equiparable con la ley europea. En Estados Unidos no existe una ley general a nivel país, existen estatales. Entonces ellos evolucionan con regulaciones estatales. California está por sacar una ley muy similar a esta. Y entonces, digamos, nosotros tenemos que cada vez tener todos estos controles, ya no importando de dónde vengan, ya finalmente van a ser regulaciones similares donde tenemos que proteger los datos así. Privacidad desde el diseño. Esto es, los sistemas que tenemos que diseñarlos para mantener la confidencialidad y la integridad. La pseudonimización, cifrado o la minimización. Esto es que los datos, la pseudonimización tiene que ver con que pierda la identidad, ¿no? A lo mejor si yo no necesito conocer ciertos datos, pues uso un seudónimo para identificarlo, cifrado cuando no necesito verlo, o minimización, solamente necesito una parte del dato, esa es la minimización. Privacidad por defecto, solamente tenemos que tener los datos que sean necesarios, tenemos que construir con base en seguridad o privacidad por defecto. Esto tiene que ver mucho con las leyes. Y hablando ya de cuestiones de sanitización, aquí nos dicen que tenemos que tener medidas de protección en todo el ciclo de vida hasta la supresión. Nos obliga esta regulación hasta suprimir los datos. Ok, bueno, esta es la primera parte de la charla que quería comentarles, esta cobertura. Si ven, hay muchos riesgos, hay muchas regulaciones dentro del ciclo de vida del dato. Y pues aquí ya estamos hablando hay muchos controles y muchos de ellos ya nos piden sanitizar, nos piden eliminar de forma segura, nos piden, los riesgos tienen que ver, ahorita vamos a ver también con datos que no debemos de tener, pues ¿para qué los tenemos ahí? Los tenemos que proteger. Ahora vamos a hablar de mejores prácticas que existen desde mi punto de vista. Esto, como les comento, tiene que ver con un desarrollo que yo he hecho, se basa en lo que existe en el mercado, en las mejores prácticas. Mucho de esto tiene que ver con ISACA, con las prácticas de ISACA, o con ISO, o con MITRE, ahorita les platico un poquito. Y yo lo que quería es mi punto de vista de tres conceptos: la seguridad de la información, ciberseguridad y ciberresiliencia. En esta gráfica yo les estoy presentando
el alcance que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo, ustedes podrán ver que el alcance de la seguridad de la información como concepto es el más amplio, ¿no? La seguridad de la información habla de proteger la información en cualquier forma que sea, escrita, oral, digital. Es la más amplia. Sin embargo, de acuerdo a los estándares, aquí se ubican, por ejemplo, COVID no es un estándar propio de seguridad de la información, pero sí tiene una traducción. Hay un libro de COVID for Information Security, muy alineado al 27001. El estándar por default de seguridad de la información es el 27001. Estos, desde mi punto de vista, y creo que pues, así varios coinciden, son, digamos, estándares que son amplios para proteger cualquier tipo de información. Sin embargo, no son muy específicos para cuando estamos hablando de los riesgos que hablé, ¿no? De cuando se está atacando un cibercriminal, de cuando tenemos malware, de cuando tenemos este tipo de cuestiones, se quedan cortos. Entonces existe la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad, si ven, es más específica, se enfoca más hacia este tipo de bienes donde tenemos nuestra información de forma digital y que pueden ser atacados, sobre todo por hackers cibercriminales, o pueden sufrir no solamente ataques, sino también pueden sufrir cuestiones a lo mejor de errores o daños, ¿no? Pero la ciberseguridad es más específica solamente hacia cuando la información está en forma digital y está lo que se conoce como data in transit, in rest o in use, o sea, los datos en tránsito, en uso, o cuando están siendo almacenados, ¿no? En esas formas es cuando aplica la ciberseguridad. Y aquí hay algunos estándares que yo les recomiendo. Los ISOs, desafortunadamente, no son gratis, eso sí tienen costo, pero bueno, por ahí ustedes también a lo mejor pueden tomar los pueden adquirir o algún curso. Hay algunos resúmenes interesantes. El mismo COVID, hay una parte que sí tiene costo, otro que no, pero los ISOs, por ejemplo, COVID tiene un mapeo y puede uno identificar bien que es ISO 27032 si quieren conocerlo a detalle. El 27032 es una derivación del 27002, una especificación más detallada hacia ciberseguridad. Pero a mí en lo personal no me gusta tanto el 27032, su evolución del desarrollo, se tarda mucho, su definición de ciberseguridad desde mi punto de vista no es la que a mí en lo personal me gusta mucho más este otro, le recomiendo el NIST Cybersecurity Framework. Lo hizo, el NIST es una agencia de Estados Unidos, todo es digamos, público, y ustedes pueden bajar este estándar, tiene 134 controles y está específicamente diseñado para ciberseguridad, y lo hizo el gobierno de Estados Unidos específicamente porque atacaban a sus agencias, no podían con ellos y desarrollaron un estándar que tienen que cumplir las agencias de Estados Unidos. Y también sacaron esta especificación, ese sí vamos a entrar un poquitito más a detalle, el SP853 es un estándar mucho más detallado que habla de controles intermedios y avanzados, de ciberseguridad y de privacidad, pero digamos, como no está, es como que, digamos, el NIST es general y el NIST SP800 se puede utilizar en combinación. Todo esto es público, lo pueden ustedes bajar. Y es, digamos, un nivel adicional de protección que les recomiendo que lo tomen en consideración. Y finalmente, la ciberresiliencia. Bueno, déjenme mostrarles las definiciones. Esta está en inglés, pero es digamos, la definición de seguridad de la información, que tiene que ver con la protección de confidencialidad, la integridad y disponibilidad, ¿no? Eso es la triada y en todos aplica. Siempre aplica cuando hablamos de seguridad, ciberseguridad y ciberresiliencia, aplica esta triada y ya les dije es cualquiera de las formas de que tengamos información. Esta es la definición de ISACA, la protección de los bienes de información, abordando las amenazas cuando la información es procesada, almacenada y transportada, lo que les decía, los datos en tránsito, los datos en reposo, los datos en uso, en redes interconectadas. ISO y el NIST tienen otra, pero me gusta esta, digo, no es la única, esta es la que más me gusta a mí, ¿no? A lo mejor por ser muy de la ISAC. Y ciberresiliencia. La ciberresiliencia es la habilidad de anticiparse, mantenerse, recuperarse y adaptarse a condiciones adversas de estrés, ataques o compromisos. Esto tiene que ver, esto es algo nuevo, la ciberresiliencia, el concepto de ciberresiliencia es algo que se está desarrollando en 2019-2020 y lo está desarrollando MITRE. Bueno, MITRE y el NIST, varios más, pero ellos son los principios de ciberresiliencia. Voy a tocar una laminita de esto para que ustedes les deje ahí la referencia y entren. La verdad es que es muy interesante.
Y bueno, si ven, desde el punto de vista de la ciberresiliencia aplica a lo más complejo. Aquí yo estoy poniendo las medidas de protección que tenemos que tener ya a nivel de organización. Pues la seguridad de la información es amplia a toda la organización. La ciberseguridad es a los dispositivos que tienen que ver en forma digital, a lo, digamos, medianamente crítico. Y a lo más crítico, yo recomiendo entrar con controles de ciberresiliencia que vamos a ver un poquito más adelante, son mucho más elaborados, ¿no? Bueno, aquí están estos estándares, el NIST y el MITRE tienen ya este tipo de estándares. Esos dos los pueden ustedes consultar directamente, son sin ningún costo. Esta es parte de la investigación que les dije que estoy haciendo, solamente para que vean dentro de las publicaciones que han desarrollado. Ahí está, por ejemplo, ISO, NIST, ISACA y el CIS, el Center of Internet Security, tiene también varios desarrollos y varios estándares y benchmarks sobre todo. Y aquí, esta es una división mía, desde el criterio de esos estándares a qué se refieren. Si ven, mucho tiene que ver con seguridad de la información. Hay muchísimo de ciberseguridad y de ciberresiliencia se está desarrollando. Bueno, para que ustedes vean de qué tipo de documentos se están elaborando, tienen que ver desde mejores prácticas en centros de datos, redes, hardware, aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, cadena de suministro, cuestiones de la nube, toda la parte de privacidad que hablé, hay mucho desarrollo también, firewalls, malwares, bring your own device, encripción, firma electrónica, digamos, es muy variado, pero si ven ustedes, son muchas referencias, yo conté cerca de 300 referencias y eso ya tiene, el año pasado han salido algunas más, han de ser como 400 documentos que uno puede utilizar, son muchísimas, la verdad, y no tienes que aplicar todas, pero hay muchos que, la mayoría, les digo, todo lo que es CIS, ISACA, NIST, todo eso está a su disposición. El ISO, no, ese sí tiene un costo, pero bueno, por ahí también hay algunas consultas que pueden hacer. Bueno, entrando un poquito ya a las guías, estas que tienen que ver con privacidad, si ven, esta guía del NIST está respondiendo, esta guía del NIST del 800-122, tienen que ver ya con la evolución de estos estándares hacia estas regulaciones de privacidad. Ya nos piden específicamente minimizar el uso y recolección de los datos privados, llevar a cabo evaluaciones de impacto y privacidad. Es muy importante hacer análisis de impacto a la privacidad y sobre todo la desidentificación de información. Aquí ya nos dicen remover la información que no necesitamos, no al final, sino la información que no necesitamos, la que recolectamos y no necesitamos privada, es digamos, una mejor práctica removerla. Ahí empieza la sanitización, removerla de forma segura. Y después anonimizarla, como es aquí hay técnicas, ¿no?, de cómo podemos anonimizar, generalización, supresión, etcétera. Les recomiendo aquí estas técnicas para las contramedidas de privacidad. Estas las pueden ver en esta guía NIST. También, esta es la guía 853 de la que se hablaba. Aquí está la versión 4. Hay una revisión nueva, que es una revisión que está pública para comentarios. Y ya nos habla de muchas medidas. Aquí vean, todas estas medidas que son medidas de controles, de controles de protección de datos y de privacidad. Y hay bastantes, son más de 300. Y hay muchas, aquí están un ejemplo. Pero hay bastantes que tienen que ver con sanitización de medios. Es un estándar que nos especifica varias medidas ya desde esta versión. Y la revisión 5, esta versión 5 que salió el año pasado, está en Public Draft. Esto quiere decir que está a consulta pública y uno puede entrar, verla y mandar sus comentarios. Me parece ser que todavía sigue en esa condición. Entonces, aquí habla de sanitización de medios mucho más a detalle y de transparencia y procesamiento de datos privados. Si ven, esta transparencia y procesamiento de datos privados responde mucho a la Ley de Privacidad Europea y ya tiene, digamos, una mejor práctica de cómo procesar esos datos. Porque esta ley nos dice que tenemos que avisarle a las personas cuando recopilamos sus datos, si esos datos los vamos a procesar en distintos equipos o en distintos sistemas, les tenemos que decir en dónde. Si se lo va a dar un tercero, les tenemos que avisar y ellos necesitan dar su consentimiento. Esto está aquí, la autorización para procesar. ¿Para qué necesitamos procesarlo? Necesitamos tener minimización, consentimiento, y también cuando movemos los datos hacia terceros, los movemos hacia procesarlos a otro equipo, solamente los necesitamos procesar para esos propósitos y después eliminarlos. No es eliminarlos de forma segura. No es, digamos, ahí ya estoy entrando en detalle de la sanitización. La sanitización no solamente es cuando dejan los datos, sino cuando los procesamos ya no los utilizamos más,
hay que asegurarnos que los datos no permanezcan. Y este es el específico, vean, en específico la sanitización, este estándar, el 853, esta revisión 5, ya te dice cuáles son las mejores prácticas para la sanitización. Desde mi punto de vista es bastante amplio. Tenemos que revisar, aprobar, rastrear, documentar y verificar las acciones de sanitización como proceso, probar los procedimientos y equipo para verificar que se logró la sanitización. Esto es, no debemos de dejar una sanitización. Ustedes saben que hay diferentes métodos de sanitización y no todos son seguros. Tenemos que probar que en realidad se haya sanitizado, aplicar técnicas no destructivas de sanitización a dispositivos de almacenamiento portátil antes de la conexión. Esto es que no destruyamos a lo mejor a través de Gauss, ¿no? Como una medida de sanitización, sino, hacerlo, pero antes de la conexión a los sistemas que así lo determine, ¿sí? O sea, muchas veces necesitamos, en equipos muy críticos, como estos que les digo de la ciberresiliencia, ahí necesitamos aplicar esas medidas de sanitización previo a la conexión. Ya no estamos hablando de destrucción de información al final, sino previo a la conexión para asegurarnos que no traiga nada. Requerir autorización dual para la sanitización, esto es para asegurarnos, ¿no?, de que no estemos borrando algo que no debamos borrar. Proveer capacidad de purgar o limpiar la información de sistemas o componentes de sistemas de forma remota, esto es muy importante, sobre todo en dispositivos, como les dije, en el ciclo de vida de datos, que todos los dispositivos como nuestros celulares o los dispositivos IoT, ¿no?, que pueden estar datos ahí, que a veces es difícil que los tengamos físicamente en nuestro lugar de trabajo, pues lo tenemos que hacer de forma remota. Prohibir el uso de medios resistentes a la sanitización. Hay medios, sobre todo dispositivos DVDs, que digamos no se pueden eliminar de forma segura. Hay algunos medios que lo hacen. Degradar el uso de media aplicado en técnicas de sanitización. Esto es, cuando vamos degradando el uso de medios, tiene que ver con que vamos cambiando de medios porque la información a lo mejor ya no la requerimos de forma inmediata, la vamos utilizando en medios que pues sean, digamos, más económicos, pero cuando vamos degradando este uso de medios, tenemos que asegurarnos de sanitizar los datos. Prevenir transferencia no autorizada, esto es, cuando vamos a transferir a lo mejor un proveedor o algún otro segmento, como el último, entre diferentes dominios de privacidad, aquí nos tenemos que asegurar que cuando nos conectemos hacia un dominio o a una transferencia, saniticemos información. Bueno, entonces, esto que les comento es importante que lo tomemos en cuenta porque, pues no, digamos, esto es a donde quería llegar en el tema del ciclo de vida del dato, y que la sanitización no solamente se ocupa, pues al final, ¿no?, del ciclo de datos, sino durante la ejecución, cuando estamos conectados de forma segura. Esta parte del Zero Trust que tiene que ver con no confiar, ¿no?, y asegurarnos de que quien entre, pues pruebe, ¿no?, que en realidad es, etcétera, pero también tenemos que asegurar que entre de forma segura. Muchas veces tenemos que asegurarnos que la información se elimina de forma segura. Bueno, les había comentado de este tema de ciberresiliencia, y aquí quería solamente un par de láminas. Es un concepto muy amplio. La verdad es que podría ser una charla completa también el tema de ciberresiliencia, pero para los interesados les recomiendo este estándar, el NIST 800-160. Habla de técnicas. Hay dos, digamos, este NIST habla de técnicas para cuestiones de desarrollo de sistemas. Y si ven, es bastante amplio, pero desde los conceptos, la respuesta adaptativa, monitoreo analítico, protección coordinada, engaño, ¿no?, todo el tema de engaño, diversidad. Esta parte que hablo de posicionamiento dinámico, no persistencia, todo esto tiene que ver con que sea más difícil para el atacante, digamos, encontrar un equipo, o sea más difícil poder, o lo podemos engañar, ¿no?, que crea que está atacándonos y poder anticiparnos, o respondernos. Si nos está atacando, nos adaptamos y cambiamos, pues a lo mejor de equipo o de la aplicación, o diversidad. Esta diversidad tiene que ver con que no mantengamos los mismos configuración, la misma arquitectura, sobre todo cuando estamos en planes de contingencia, que no nos levantemos con la misma infraestructura, porque si sufrimos un ataque seguramente va a ser vulnerable. Realineación, esto tiene que ver con que no dejemos todo nuestros servicios, nuestras aplicaciones, digamos, visibles o con la misma configuración. Lo tenemos que cambiar. Todo esto, si ven, habla de que nuestra infraestructura, nuestra arquitectura necesita irse evolucionando, moviendo, no persistiendo, posicionamiento dinámico. Esto que está en rojo, para hacer eso,
y predecibilidad también, ¿no? Que no sea predecible dónde estamos, que no anunciemos dónde estamos, que no digamos este equipo se llama así y es el equipo crítico, que sea muy difícil para el atacante. Todo esto requiere mover infraestructura, cambiar configuraciones, rediseñar, y esto requiere también estar sanitizando, ¿no? Quitando información. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, hay algunas estrategias y principios que vienen en este mismo estándar, ustedes lo pueden consultar. Aquí vienen, por ejemplo, controles de visibilidad y el uso, limitar la necesidad de confianza, capa de defensa de recursos con participación. Hay muchos de estos, la versatilidad, etcétera, que aplican a diferentes tipos de equipos y que pues, nos hablan de los principios de diseño estructural. Aquí, por ejemplo, reducir la superficie del ataque es muy importante, o sea, tenemos que reducir el que tanto nos pueden atacar, no tenemos que exponer tantos servicios, ¿no? Soportar agilidad y arquitectura para la adaptabilidad, eso es que nuestra arquitectura pueda ser flexible, ¿no? Y esperar la evolución de adversarios quiere decir que ya una vez que el adversario está dentro, pues él va a modificarse, evolucionar, van a ver que los malwares se pueden evolucionar y adaptar. Bueno, contra esto es contra lo que estos principios de ciberresiliencia nos están proveyendo ya, digamos, técnicas, ¿no? Para que nuestra infraestructura sea mucho más resiliente. Esto, acuérdense que la resiliencia tiene que ver con que resista, nos adaptemos, nos mantengamos, y con estas medidas es como lo podemos hacer, y para muchas de ellas necesitamos la sanitización, como les digo, para los cambios, la imprevisibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, ya por último unas lamitas más de que tiene que ver con los controles. Hablé un poco al inicio de los controles en la nube. Bueno, pues el Cloud Security Alliance es una organización que también muy parecida a ISACA. También yo colaboro con el Cloud Security Alliance en algunos de sus desarrollos, sus estándares. Y eso también lo pueden ustedes, es público, es muy interesante este estándar, lo pueden ustedes bajar. Habla de los controles que ellos proponen tanto para los proveedores de servicio en la nube como para un cliente, que tú verifiques que el proveedor cumple con los servicios. Tiene esta versión 4 acaba de salir a finales del año pasado. Yo estuve participando en la adecuación de y bueno, tiene 191 controles. Hay de diferentes medios. Yo les estoy poniendo aquí toda la parte de Log, Data Security and Privacy, y toda la parte de infraestructura and virtualization, y el Universal Endpoint Management. Tiene que ver con todos los dispositivos de acceso que tenemos, como los IoTs. Todos ellos requieren medidas de sanitización. Y aquí es muy importante, en la nube es sumamente importante tener medidas de sanitización y tener, digamos, herramientas que nos permitan saber que la información está, digamos, borrada, o que el proveedor me lo asegure, porque en la nube no tenemos control, bueno, tenemos visibilidad de nuestros servicios, pero no sabemos qué está pasando dentro. Nuestros datos están ahí, pero a ciencia cierta, pues no sabemos exactamente en qué equipos, ¿no? Dónde se replicaron, etcétera. Nos da cierta visibilidad a la nube, pero tenemos que asegurarnos de que los borremos nosotros y de exigirle al proveedor, en caso de que digamos, él sea encargado de borrarlos, de que pues, los borre de forma segura, ¿no? Y ahí hay varios controles que lo exigen. Les digo que pueden ustedes entrar a Cloud Security Alliance, es bastante útil. Bueno, ya para finalizar mi charla, pues sí quería yo comentarles, el último punto es, ¿a quién aplica este tema de la sanitización? Hay muchas organizaciones que, pues, que a lo mejor no están conscientes, ¿no?, de todo esto que les hablé, de la importancia de sanitizar medios, y aquí, pues, ustedes podrían darse cuenta de quiénes son. Yo aquí lo que estoy haciendo es una gráfica también de qué tanto dependen de la parte digital y qué tan complejo es su ambiente. Si dependes mucho, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero, evidentemente todo está digitalizado, es complejo porque tiene mucha infraestructura. Ese es un ejemplo del cuadrante superior. Y también los riesgos y el cumplimiento de lo que ya hablé, ¿no? El riesgo y el cumplimiento tiene que ver con pues, qué tanto riesgos hay en tu sector, qué tantas regulaciones te aplican, y sobre todo el apetito de riesgo. El apetito de riesgo tiene que ver con qué tanta la organización está dispuesta a correr riesgos, ¿no? Eso es una definición que le hace pues la alta gerencia, o el consejo de administración, o el director, el apetito de riesgo. ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a correr la organización? Bueno, aquí, digamos, ¿a dónde aplica estas medidas de sanitización? Pues sobre todo cuando el ambiente tecnológico es híbrido. En ambientes híbridos que tenemos muchas nubes o tenemos servicios on-premise, ahí
es un ambiente muy complejo porque los atacantes pueden pasar de una premisa a la nube, y ha habido muchos ataques así. Las migraciones son también complicadas. Cuando tenemos Big Data, esto de Big Data es que tenemos muchos datos, y esos datos pueden ser datos privados. Los datos Big Data, cuando agregamos datos, nos puede dar información privada. Y cuando tenemos muchos puntos de acceso, cuando la organización es diversa, está en muchas localidades. Cuando tenemos a nivel cumplimiento altamente regulado, como les digo, el sector financiero es uno de esos ejemplos, o tenemos certificaciones. Y finalmente el apetito de riesgo, que tiene que ver cuando tenemos una amplia superficie, ¿no?, de ciberriesgo. Por ejemplo, cuando tenemos e-commerce y banking, cuando tenemos nuestro CRM también a nivel web, ¿no?, o el government. Bueno, todo esto nos da estos temas hacia que estas organizaciones requieren más este tipo de protección. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no?, de los sectores. En segunda instancia, los que no están tan regulados, pero que sí, en cierta forma, sí están migrando a la digitalización y que tienen cierto cumplimiento, pues este es el segundo sector. Aquí les muestro, por ejemplo, logística departamental y manufactura. Y el último sector tiene que ver con pues, los que a lo mejor no están tan digitalizados, pero sí tienen ciertas regulaciones. Este es el último, el sector salud, la academia o el gobierno, ¿no? Ahí le explicaría. Bueno, finalmente, como el aseguramiento del dato, yo les quería aquí mostrar que este seguro te puede costar poco, ¿no? Ustedes hay diferentes opciones, ¿no? Pero ese costo de inversión, pues si no lo tienes, te puedes perder información, si no lo aplicas, si no aplicas estas medidas, puedes perder, ya vimos, de 3 a 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta es la lámina final con las que yo quería terminar mi presentación. Pues con esto yo finalizo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Roberto Hernández por este curso que nos acaba de dar. Invitarlos a los asistentes si tienen alguna pregunta, duda, comentario que quieran que les conteste el señor Roberto. Con mucho gusto lo pueden poner aquí en la sección de preguntas. Vamos a dar unos minutitos para ver quién tiene alguna pregunta que quisiera que les contestara el señor Roberto. Ya hay algunas preguntas, Erika, que podrías mencionar. También agradecer a Roberto, qué interesante ver la perspectiva desde NIST y desde toda con tu preparación para el doctorado, con todo el conocimiento de las buenas prácticas, leyes, regulación, etcétera. Roberto, muchas gracias por la presentación. Hay algunas preguntas que se estuvieron respondiendo en el chat, pero aún así podría ser interesante comentarlas. ¿Las tienes, Erika, o la leo? Sí. Bueno, aquí tengo la primera pregunta. Nos menciona Fernando. Dice, ¿hay ejemplos de compañías que se hayan vuelto ejemplo en la implementación de estándares o mejores prácticas? ¿Cuánto es lo que se invierte para lograrlo? Bueno, pues, miren, yo estimo, sí hay ejemplos, pero la inversión es muy, muy, muy variada. A ver, yo creo que, por ejemplo, el Cloud Security Alliance tiene una lista que le llaman el STAR, la lista STAR, donde ustedes pueden ver a los proveedores de servicio y el nivel de cumplimiento que tienen ellos, los proveedores de servicio en la nube. Si quieren ver a los proveedores de servicio en la nube cómo están, ahí ellos tienen publicado en qué nivel de seguridad están. Eso en cuanto a proveedores. Pero hablando ya de empresas, de organizaciones específicas, depende muchísimo el sector donde estés, depende mucho también del tamaño, etcétera. Yo conozco del sector financiero, ¿no? Me ha tocado hacer algunas asesorías con algunos bancos, y las inversiones en un banco mediano, digamos, no bajan de $1 millón al año, ¿no? Para una protección mediana, ¿no? De esto, ¿no? Las medidas de protección. Eso me refiero solamente de infraestructura y de gasto más la operación, ¿no? Pero depende muchísimo, muchísimo
de la organización, ¿no? Pero es un medio por ahí, y que tiene una medida, digamos, yo me he podido asegurar de que pues, ellos se protegen bien, cumplen y que pues, mantienen un nivel adecuado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado inconclusa o que quieran comentar? Pueden hacerlo. En la sección de preguntas y respuestas hay 2 preguntas, Erika. Vamos a ver. Tengo, esta la contestó Marco ya. Este es de Aún Marco. así, aunque le haya contestado, sería bueno para que todo el mundo lo escuche. Muy bien. La otra pregunta es, ¿y en el sector financiero no bancario hay alguna que sea referente? En el sector financiero no bancario, miren, yo conozco el sector bancario financiero. La verdad es que en el sector financiero no bancario, por ejemplo, aseguradoras, ¿no? Que podrían ser el no bancario. Conozco algunas, pero la verdad es que no tengo un amplio conocimiento así como para decir o darles alguna idea, ¿no? Y también de los montos, pero creo que los montos son similares. Desafortunadamente creo que sí va más atrás, por ejemplo, el sector asegurador. Creo, desde mi punto de vista, sí conozco algunas, que va más adelante el sector bancario, ¿no? El sector asegurador sí se ha quedado un poco rezagado, aunque ya después de que, eso es conocido, ¿no? De que hubo un ataque a alguna aseguradora también, porque también manejan medios de pago y manejan sistemas por ahí, pues se aceleró, ¿no? También va un poco más atrás porque la regulación que está, por ejemplo, la regulación misma de México está un poco más atrás, ¿no? El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores desarrollaron más controles, ¿no? Para los bancos, y en cambio la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene controles, pero digamos una versión previa, ¿no? Todavía no ha llegado a los niveles del sector financiero, del sector bancario. Muy bien. Tenemos por ahí otra de Osvaldo. Nos dice, llevar a cabo esa evolución constante, la inversión que implica, y otro recurso costoso para toda organización, tiempo. Sí, o sea, aquí el tema, digo, independientemente de que sí hay que estar invirtiendo constantemente, y la verdad es que no puedes como que bajar la guardia y no que si este año invertiste $1,000,000 y en el otro año probablemente tengas que invertir lo mismo, pero también el tiempo es muy importante porque es un proceso de madurez. La verdad es que a mí me ha tocado evaluar niveles de madurez del sector financiero y pues te lleva años, o sea, evolucionar, pasar de un nivel de madurez a otro, porque no nada más es dinero o infraestructura, tiene mucho que ver con procesos, con capacitación de las personas, con crear conciencia, ¿no? Con crear una cultura en la organización, y eso lleva mucho tiempo. Tiempo me refiero a 2, 3 años para que vayas creciendo, ¿no? En tu nivel de madurez. Yo creo que los ciclos que hay de madurez, para mi gusto, al menos se llevan un año, ¿no? En poder en realidad ver que ya pasaste de un nivel a otro, y me refiero a que dejaste algo formal, que ya tienes métricas, que ya tienes controles lo suficientemente robustos. Muy bien. Fabio Ortigosa nos dice, es un proyecto de seguridad a mediano plazo. ¿Cuáles serían las etapas para llegar al top en lo referente a seguridad? Pues, mira, este tema no tiene que ver con que llegues al top. Ahí como que hay una idea un poco mal concebida de que tú tienes que ser el más alto. No va por ahí. Tienes que dar la medida justa que tu organización necesita. No necesitas sobreinvertir en todas las técnicas que hay. La verdad es que si no son necesarias, no las necesitas. Muchas veces se piensa que el trabajo de seguridad es en sí, pues, gastar lo más que tenga, lo más que pueda, y no, es al revés. Es lo mínimo necesario para que la organización cumpla sus objetivos. Eso es tu labor, ¿no? Y el llegar al top no creo que sea un propósito. O sea, ¿por qué quieres llegar al top, no? A lo mejor sí, si eres una organización que tiene ese propósito y lo vendes, pero si no creo que sea un propósito de la seguridad de la información llegar al top, ¿no? Sino más bien hasta llegar a la medida justa que tu organización tiene, gastar lo mínimo necesario, es muy importante, lo mínimo necesario para protegerla,
Y ahí es donde tienes que llegar. Si eso es el top, pues es el top de tu organización. No es tanto hacer un benchmark con los demás y decir estoy abajo, no. Puede ser que esté abajo y estás bien. Eso creo que es algo que a lo mejor no se entiende bien en las mejores prácticas. Yo tengo que llegar hasta arriba. No necesariamente. Es de cada organización. Muy bien. También en ese mismo sentido, se tiene que hacer un plan de trabajo. Se tiene que hacer primero una evaluación de dónde está posicionada la empresa en estos temas para hacer un plan de corto plazo, de mediano plazo o incluso de largo plazo, también dependiendo del tipo de empresa y lo que quiera lograr la empresa. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna Aquí duda? hay otra pregunta que ¿Cuál? dice, en estas recomendaciones de NIST 800-160, ITIL te pide que estandarices muchas de las operaciones. ¿Cómo es que se debe de adaptar y justificar este proceso mutante y la falta de estandarización en el proceso? Yo creo que el estandarizar, desde mi punto de vista, para mí es, digamos que, generar una especificación, ¿no? O sea, este proceso mutante no quiere decir que pases de algo que conoces a algo que no sabes y que no puedes controlar. Tienes que pasar de algo conocido a otra cosa que conoces y a otra cosa que conoces, no algo desconocido. Pero tienes que tener diversidad y tienes que pasar, que ir construyendo. Eso creo que es la estandarización. No solamente tienes que tener un estándar, sino tienes que tener muchos, ¿no? No se trata de descontrolar, sino de que los estándares, antes tenías uno, ahora tienes que tener 5, ¿no? Y es mucho más complejo, pero no te sales del estándar, ¿no? Tus estándares están ahí, no puedes pasar algo que esté fuera de tu control, ¿no? Eso sí es muy importante. O sea, no creo que que vaya en contra, ¿no? Sino que más bien es ampliar el espectro de los estándares. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, creo que quedó muy claro, ya no hay dudas. Pues le agradecemos al señor Roberto su participación hacia con nosotros, Universidad AINE. Muchísimas gracias. Pablo, ¿algo que quieras agregar? Nada más que este tema de seguridad de información es un tema vivo que está vigente y que siempre hay que estarse actualizando, capacitando, conociendo las nuevas formas, los nuevos estándares, las nuevas mejores prácticas, incluso las nuevas herramientas que pueden sustituir a las herramientas anteriores que probablemente ya no tengan tanta vigencia. Un ejemplo muy sencillo es un firewall. Un firewall necesitaba un firewall grande para una empresa grande, o mediano para una empresa mediana, cuando ahora ya no tengo gente en las oficinas, o tengo la mitad o tengo una tercera parte de la gente en las oficinas. O sea, la seguridad de información tiene que irse adaptando, es muy dinámica. Este es simplemente un ejemplo. Ahora ya no necesito ese firewall gigante, ahora necesito otra cosa que va a solucionarme la misma seguridad que tenía antes dentro de un perímetro. Tenía mis usuarios, ahora ya no están. Ahora tengo que buscar esa nueva forma de protegerlo. Y es simplemente un ejemplo. Y pues, los ataques siempre están a la orden del día, más evolucionados cada vez, muchos recursos en ese sentido, mucha gente, muchos malos están en este tema de poder vulnerar las empresas, y es que pues, necesitamos estar muy al pendiente de esto, siempre actualizándonos. Nada más agradecerles mucho su presencia en este curso, tanto a Roberto como a Marco y a todos los demás. Y creo que nos va a platicar algo más Marco, ¿verdad, Erika? Marco, ¿algo que comentar? Sí, básicamente agradecer el esfuerzo, ¿no? Reiterar ahí el agradecimiento que al inicio expresó Roberto. Creo que es una de las iniciativas que están generando. Esta iniciativa aporta muchísimo valor. La realidad es que, si bien hoy en día yo represento a todo el ecosistema de Blanco en México, la idea de hoy en día me parece bastante loable, el poder acercar este tipo de información a los clientes, al mercado. Creo que eso es lo que suma, ¿no? Más allá de representar una marca, más allá de representar algo en la parte comercial, creo que lo que hoy en día nos hace falta como organizaciones, como país, como el referente que somos todavía hoy en día para Latinoamérica,
el acercar todas estas tendencias, el sensibilizar el mercado, no solamente en un punto específico, sino todo la serie de pasos y la serie de acciones que debemos llevar a cabo. Creo que eso es algo muy, muy rescatable y muy reconocible. Y pues bueno, reiterar que yo quedo a las órdenes de todos ustedes para cualquier tema que podamos estar apoyándolos específicamente en toda la parte de sanitización de datos y también acercarles información acerca del complemento que se tiene que dar para cualquiera de las certificaciones que también comentó Roberto. Como saben, Roberto, bueno, forma parte de nuestro equipo también y Roberto, pues bueno, creo que es hoy en día un líder de opinión y quien pueda apoyarnos de manera suficiente y basta para cualquier tema que ustedes puedan hoy en día requerir. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer curso de Universidad DINET.